Hola, mi nombre es Melissa Michelle Tobar Bruciaga, estudiante de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano. Bienvenidos a mi podcast de Igualdad para Todos. En este caso, en este episodio vamos a abordar un tema muy importante que es la violencia por razón de género. En este caso vamos a empezar por describir qué es la violencia por razón de género. La violencia por género es prácticamente cualquier acto que cause daño físico, psicológico, sexual, económico, entre otras cosas, basados directamente en su género. Generalmente afecta un poco más a las mujeres, muchísimo más en nuestro contexto aquí en México, pero también tenemos que tener en cuenta que afecta igualmente a los hombres. No depende de que seas únicamente mujer, porque no es violencia directamente hacia las mujeres, sino es violencia de género, depende del género de la persona. Como por ejemplo, un ejemplo de violencia muy claro es cuando le dicen a un niño que porque es hombre no puede llorar, no puede a lo mejor mostrarse débil ante las demás personas o no puede tener esta sensibilidad. Eso es, por ejemplo, violencia de cierta manera, violencia verbal, y es hacia una persona, en este caso hacia un género en específico, que son los hombres. Igualmente también hay violencia de género hacia las mujeres. No depende únicamente de si eres una mujer directamente o un hombre directamente, sino que viene directamente hacia los dos solo por ser de un género en específico. En este caso tenemos varios tipos de violencia. Está la violencia física, que la podemos empezar a ver o a observar en golpes, empujones, agresiones. También está la violencia psicológica, que es, por ejemplo, insultos, humillaciones. En el caso de ciertos miembros de la comunidad LGBT también se pueden incluso observar ciertos, ciertos comportamientos de violencia, por ejemplo, cuando no se les quiere hablar de la forma correcta, se les hace sentir incómodos, se les minimiza. Eso también es violencia de cierta manera, es violencia psicológica, de hecho, no de cierta manera, es violencia psicológica. También está la violencia sexual, que es directamente el abuso, el acoso, el irrespeto al consentimiento de las personas para poder tener relaciones. La violencia económica, que es prácticamente el control del dinero y los recursos dentro de una pareja o esta relación de poder prácticamente. Cualquier tipo de relación de poder que tenga que ver con el dinero o los recursos y que vaya dirigida directamente hacia una persona por su género, eso también es violencia de género. También está la violencia simbólica, por ejemplo, los estereotipos que habíamos mencionado hace un momento, los roles de género, prácticamente toda esta discriminación también es parte de la violencia de género. Lo tomamos como violencia simbólica, pero técnicamente también viene muchas veces dentro de la violencia verbal. Actualmente estamos pasando por un contexto muy complicado en México y es que cada día nos enteramos de más feminicidios, de violencia hacia la comunidad LGBT, de violencia hacia hombres que únicamente están tratando a lo mejor de mostrar alguna faceta de ellos mismos. El hecho de no aceptar directamente a las personas y el hecho de constantemente minimizarlas, el hecho de hacerlas menos únicamente por lo que les gusta, por cómo se identifican, por directamente por ser hombre, por ser mujer. Eso es algo que nosotros, por lo menos aquí en México, tenemos muy arraigado. Y es que siempre nos han enseñado que los hombres tienen que ser de tal manera, las mujeres tienen que ser de otra forma. Las mujeres y los hombres tenemos la libertad prácticamente de ser como querramos ser, pero realmente en México estamos hablando de un tema muy complicado que no se ha podido erradicar al 100%. Esa es una de las razones por las que es importante hablar de estos temas. En este caso, para poder saber, ya sabemos qué es la violencia de género, pero para poder poner un poquito más en contexto tenemos que hablar de algunos temas un poquito más chiquitos que vienen dentro de todo esto, que prácticamente es
la igualdad de género. Eso es lo que se quiere lograr. El problema es la violencia de género y es nuestro punto de partida prácticamente porque en eso estamos ahorita actualmente. Y a lo que nosotros queremos llegar o lo que nosotros queremos lograr son la igualdad de género, que es que todas las personas tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades sin importar absolutamente nada. En este caso, sin importar su género, sin importar sus roles, que se consideren un hombre o una mujer. Realmente no importa si lo que queremos es que todos seamos iguales, muchísimo más ante la ley, que es en donde se puede llegar a ver un poquito más de digamos que se puede llegar a ver un poquito más la diferencia entre unos y otros. Y es lo más importante. También está la equidad de género, que es dar a cada quien lo que necesita para lograr la igualdad. Prácticamente sí, estamos hablando de que todos somos iguales, deberíamos estar en igualdad de condiciones, de derechos, de oportunidades, pero también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, no todos tenemos los mismos, ¿cómo decirlo? No todas las personas tenemos los mismos recursos en este caso. Por ejemplo, si nos ponemos un poquito más directos con el tema en este caso, podríamos mencionar que, no sé, a pesar de que sí, no debería haber más o menos para ninguno de los dos géneros, en el tema de los deportes, por ejemplo, que es algo que tenemos muy arraigado, que casi siempre los deportistas son hombres o etcétera, etcétera, etcétera. A lo mejor ver un poquito más de adaptaciones o adecuaciones para que todos podamos impartir o practicar todos los deportes que cualquiera quiera. Al final de cuentas, los deportes no tienen sexo ni género. También los trabajos. Antes se veía mucho, más que nada las carreras. Antes se veía mucho que ciertas carreras eran para tal persona, para, no sé, en el caso de arquitectura, todo lo que era ingeniería, contaduría, todo eso se veía más para los hombres y, por ejemplo, trabajo social era para mujeres. En el caso de las carreras, por ejemplo, en ese contexto se tendría que buscar que absolutamente todos tuviéramos las mismas oportunidades para poder cursar la carrera que cualquiera quiera, no necesariamente que tenga que ser un hombre o una mujer. También hay que tener en cuenta el concepto de la inclusión, que es aceptar y respetar la diversidad. Todas las personas, seamos como seamos, tengamos el género que tengamos, debemos ser respetados independientemente de cualquier cosa. Es nuestro derecho. Tenemos que respetar tanto lo que quieren las otras personas como las otras personas tienen que respetar lo que nosotros queremos, lo que somos, quiénes somos, porque al final de cuentas eso es una parte fundamental de que podamos tener los mismos derechos, las mismas oportunidades. Y hay que tener en cuenta también que hay un montón de diversidad sexual. Ajá. No estamos hablando únicamente de hombre, mujer, estamos hablando de que actualmente nos encontramos en una realidad en la que hay muchísima diversidad sexual y hay que aceptar absolutamente todo lo que las demás personas quieran tanto para su vida como para su entorno y no juzgarlos por ello. Al final del día, por eso es que se busca tanto la inclusión de absolutamente todas las personas. Y no me refiero únicamente al hecho de utilizar ciertos pronombres o al hecho de utilizar no referirte de ciertas maneras a algunas personas. Me refiero directamente a respetarlos realmente, entender que son personas a las que les gustan cosas diferentes, a las que tienen ciertas capacidades para hacer otras cosas, hacer cosas diferentes, que no todas las mujeres podemos cargar 200 kilogramos como algunos hombres pueden, pero no todos los hombres a lo mejor pueden, no sé, pintar. Bueno, podría poner otro ejemplo. No todos los hombres pueden cantar notas tan agudas, por ejemplo. Generalmente las notas agudas se pueden encontrar más en mujeres directamente y no tiene absolutamente nada de malo. Todos tenemos diferentes capacidades,
Todos tenemos diferentes talentos, todos tenemos cosas a las cuales sacarles provecho y no dependen de si somos hombres, si somos mujeres, que género fluido, si queremos, no sé, si tenemos alguna sexualidad en específico, no tiene por qué depender de ello el hecho de que se den a conocer nuestros talentos. E incluso también que entender que dentro de los mismos ejemplos que di, tal vez sí haya mujeres que puedan cargar los 200 kilos o hombres que puedan cantar notas sumamente agudas y no tiene por qué haber algo malo ahí, ni tiene por qué haber algo en específico que sea equivocado, porque realmente no hay ningún problema dentro de ello. Eh, Tenemos muchísimos estigmas y también tenemos muchísimos estereotipos. Sí, justamente eso. Tenemos muchísimos estereotipos y hemos impuesto muchísimos roles de género que si bien nos pueden ayudar a hacernos una identidad, muchas veces también nos pueden limitar. Las personas somos muchísimas cosas. En México, por ejemplo, tiene índices altísimos de feminicidios, violencia doméstica, acoso en espacios públicos y laborales, tanto para hombres como para mujeres, y discriminación a la comunidad LGBTIQ+. En este caso son cosas que realmente nosotros tenemos sumamente normalizadas, pero no tiene por qué ser así. Tenemos retos a los cuales debemos enfrentarnos poco a poco como sociedad, como por ejemplo romper con esos estereotipos y roles de género tradicionales que generalmente vemos como algo normal, pero que realmente nos están afectando y nos están fragmentando como sociedad. El erradicar la discriminación, el hecho de que aún en esta época, después de tantos años y después de que hayamos dicho que como sociedad hemos evolucionado enormemente, si bien es verdad, también es verdad que tenemos problemas que tenemos arrastrando desde hace muchísimo tiempo como la discriminación. Estamos hablando de que justamente en el contexto en el que nos encontramos históricamente no tendríamos por qué seguir teniendo el tipo de pensamiento de que ciertas personas no pueden hacer tal o cual cosa simplemente por el género con el que nacieron. Es sumamente tonto el hecho de pensar que las personas no pueden ser absolutamente todo lo que se les ocurra. Al final de cuentas, todos podemos hacer lo que nos guste, lo que nos llene, lo que más nos haga felices. Y eso no tiene por qué depender de algo en específico. No tienes por qué dar una explicación a lo que haces en general. Y nadie tendría por qué discriminarte o juzgarte por algo que te gusta o por algo que quieres. Parte de que toda esta situación está sucediendo es que a lo mejor no hay o no existe la suficiente educación en las escuelas. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, una gran parte de esta información nos la daban en una materia que muchos probablemente hacíamos a un lado durante primaria, secundaria, que es formación cívica y ética. Generalmente que pensábamos que formación cívica y ética no funcionaba para nada y que solamente era una materia que a lo mejor te ayudaba a pasar muy fácilmente. Cuando no es así, nos daba muchísimas armas y muchísimo conocimiento para poder desenvolvernos correctamente en la sociedad y muchas veces lo ignorábamos. Creo que el concientizar de que todo esto es importante es una parte fundamental para poder trascender como sociedad y para poder avanzar en toda esta lucha que tenemos que seguir. El crear leyes y políticas efectivas y generar conciencia social es muy, muy importante. Y de hecho el hecho de que tengamos una educación en la que todo esto esté bien explicado para poder después entender por qué ciertas leyes que se tienen que crear funcionen así y incluso poco a poco entre nosotros generar conciencia de que está bien, de que hay que tratar de ser un poco más empáticos con los demás y simplemente no juzgar a las personas por nada en general, muchísimo menos por algo que no pueden controlar como el género con el que nacieron. Ay, no, disculpa.
En este caso, sí, sí es muy importante el hecho de concientizar, educar, hablar, nos permitiría identificar muchísimo más fácilmente las situaciones de violencia, pedir ayuda, promover el respeto, no simplemente tratar de buscar ayuda, sino que no suceda, o a lo mejor no que no suceda, sino simplemente que vayan disminuyendo los casos y las tasas de violencia que van en aumento. Bueno, la tasa de violencia que va en aumento, una disculpa. Es muy complicado el hecho de simplemente pensar que con el hecho de educar a las personas todo va a cambiar, pero realmente es una parte muy importante. No simplemente por el hecho de que tenemos que saber cómo cuidarnos, sino también por el hecho de tenemos que entender que no tenemos por qué hacerle daño a las demás personas si no están haciéndole daño a nadie, por ninguna razón en general. Mm, Todo esto que estamos viviendo actualmente, mm, toda esta violencia que se ha suscitado durante tanto tiempo, toda esta situación por la que hemos estado pasando, por la que hemos estado sufriendo durante tantos años, no digo que podría erradicarse completamente, pero sí creo firmemente que podría mejorar. La violencia de género no es un problema individual, sino social. Somos todos y todas las que creamos este tipo de ambiente y lo alimentamos. Muchas veces está normalizada, lo que dificulta identificar que sí hay una solución y que es más fácil de lo que pensamos. Es importante cuestionarnos siempre actitudes, educarnos, actuar desde nuestro entorno, generar cambios reales. No simplemente decir que por hacer o no hacer una u otra cosa, las cosas mágicamente van a cambiar. No, educarnos realmente sobre lo que tenemos que hacer. Y realmente todos tenemos la responsabilidad en la construcción de una sociedad más igualitaria e inclusiva. Y no beneficia solamente a unos o a otros, no les da poder, no les da más poder a las mujeres que a los hombres, no les da más libertades a los gays que a cualquier otra persona. No tiene por qué haber ningún problema porque alguna persona haga o deshaga alguna cosa si no está haciéndole daño a nadie. No es para alguien en específico, es para todos. En conclusión, la violencia de género desgraciadamente sigue siendo un desafío importante en México. Pero a través de la educación, la conciencia y la acción social es posible avanzar. Avanzar hacia la igualdad y hacia la inclusión no es algo sencillo, pero es algo que es posible si todos ponemos de nuestra parte para ello. Gracias por escuchar este capítulo.